Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia de Pedro Infante titulada Luchas clandestinas. Espero lo disfruten tanto como yo. Comenzamos. Y al clásico grito de «¡Ingesu el que no me salude!» Y todo el mundo le contestaba «Buenos días, Pedrito». «Hola, Pedro». «¿Qué hay de nuevo, Pedro?» Así era el saludo de Pedro Infante al llegar a grabar con sus compañeros de trabajo a los estudios. Así me gusta, muchachitos, todos bien educados. Pedro Infante se encontraba ya en los foros de grabación, había llegado una hora antes del llamado y se encontraba platicando con los muchachos técnicos encargados de las luces, escenografías, etc. Era muy sabido que el mismo Antonio Matuc había organizado algunas peleas entre los mismos técnicos y al parecer apostaba buena lana. Invitaba a amigos y entre ellos hacían su negocio y le daban parte de la ganancia al luchador vencedor. Un buen día, había un trabajador en los estudios que era demasiado alto y ya había derribado a la gran mayoría de contrincantes. Entonces, Antonio le dice a Pedro: «¿Cómo ves, Perico? ¿Te avientas o no te arriesgas?» Y Pedro le contesta sonriendo: «¿Cómo de que no me arriesgo?» Entonces, al ver que Pedrito había subido al ring improvisado, todos comenzaron a gritarle: «Ya llovió, mejor bájate, Pedrito, te van a pisar, bríncale, mano». Pero Pedro era muy astuto. Cuando llegó la hora de la pelea, comenzó a ver cada movimiento que hacía el gigante, y cuando dio un paso adelantado con el objeto de atraparlo, Pedro se agacha y se coloca en la parte trasera del gigante, tomándolo con gran fuerza de la cintura y dejándolo sin aire, pero sin golpearlo. Y fue que todos vieron cómo el gigante caía derribado, llevándose Pedro todas las ovaciones, y sobre todo el asombro de Antonio Matuc. Otra historia es que jugaban competencias de vencidas de mano, pero apostaban. Esto lo hacían los fines de semana en el lote de autos usados de Antonio Matuc. Pedro retaba a sus contrincantes con 100 pesos de apuesta para ver quién podía derrotarlo en las vencidas. Recordemos que Pedro Infante era aficionado al levantamiento de pesas y por ende tendría una fuerza brutal desarrollada. La verdad, nunca hubo alguien que pudiera derrotar a Pedrito. Pedro Infante era un hombre con alma y corazón de niño. No podía perderse un día sin realizar alguna broma a sus compañeros o amigos. Todo el tiempo estaba carcajeándose, donde sea que estuviera. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.